Ahora vamos a entrar al versículo 6. Apocalipsis capítulo 4, versículo 6 en adelante, del 6 al 11. ¿Quién me lo lee? Lo voy a poner en pantalla. Amén, pastor. Apocalipsis 4, del 6 al 11. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan su corona delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Gracias por esa lectura. Vamos a explicar esto con paciencia para que usted entienda lo que viene a continuación. Amárrese su cinturón de seguridad, porque lo que viene ahora es fuerte y lo vamos a explicar así, palabra por palabra. Mira, ese versículo 6 es poderoso. Apocalipsis 4:6 dice, y delante del trono había como un mar de vidrio. ¿Había qué? Como un mar de vidrio semejante al cristal. Vamos a explicar eso ahí. ¿Qué fue lo que Juan vio cuando salió de esta atmósfera? ¿Qué fue lo que Juan vio cuando estaba en el tercer cielo? Y cuando miró hacia abajo, ¿qué fue lo que vio? Vio como un mar de vidrio semejante al cristal. Vio como un mar de vidrio semejante al cristal. Entonces vamos a explicarle la adoración sobre el mar de vidrio. Según Apocalipsis, capítulo 4 versículo 2, Juan ya estaba en el tercer cielo, la morada de Dios. Y puse todo esto en pantalla para que usted junto conmigo vayamos analizando este versículo bíblico. Cuando Juan mira hacia abajo, lo que está pasando, cuando Juan mira hacia abajo sobre lo que está pasando, ve como un mar de vidrio semejante al cristal. Ahora, ¿qué es lo que Juan ve? Juan lo que ve es la faz del abismo. ¿Y qué es la faz del abismo? La división entre el segundo cielo, que es el espacio afuera del universo, y el tercer cielo. ¿Qué fue lo que Juan vio? Juan vio agua congelada. Y esa agua congelada parece ser de cristal o de vidrio. Es como cuando un hielo, usted lo observa que lo ve como cristalino. Eso fue lo que Juan vio. Juan vio agua congelada parecida al cristal o parecida al vidrio. Ahora, la palabra de Dios habla de esto en Job capítulo 38 versículo 30. La palabra dice en Job 38:30, las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Te das cuenta de lo que vio Juan? Juan ve la faz del abismo. En Génesis capítulo 1 versículo 1, la palabra dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando Dios creó los cielos y la tierra, lo creó todo perfecto y bello. Y esto es obvio, porque Dios es un Dios de orden. Y si comparamos la escritura con la escritura, podemos observar
cómo es que Dios crea y hace las cosas. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice Deuteronomio 32:4, Deuteronomio 32:4 dice que Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, Él es justo y recto. O sea, lo que Él crea, Él lo crea en orden, lo crea perfecto. Primero de Juan, capítulo 1 versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. ¿Y cómo es que la tierra estaba desordenada y vacía si Dios es un Dios de orden? ¿Ves por dónde yo voy? En la explicación. ¿Cómo es posible que la tierra estaba desordenada y vacía y había oscuridad donde sabemos que Dios es un Dios de orden y que Él es todo luz? ¿Qué fue lo que pasó? Que la tierra vino a ser desordenada y vacía. Yo le voy a explicar eso ahora, en unos minutos, para que veamos qué fue lo que Juan vio cuando miró hacia abajo, que vio un mar como si fuera de vidrio, de cristal. Vamos a ver qué fue lo que sucedió allí. Amén. Isaías 45:18 dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. La tierra no ha sido creada en vano, sino que fue creada para que fuese habitada, habitada. Entonces, antes de analizar los detalles de algunos de estos versículos anteriores, pensemos un poco acerca de la creación en Génesis capítulo 1, versículo 1. Porque en Génesis capítulo 1, versículo 2, algo sucedió. Entre Génesis capítulo 1, versículo 1 a Génesis capítulo 2, no, a Génesis capítulo 1, versículo 2, ahí sucedió algo, ahí pasó algo. Porque acuérdese que Dios creó un lucero, conocido como lucero de la mañana, conocido como Lucifer, y Lucifer formaba parte de esa creación perfecta, porque la palabra dice que perfecto era en todo su camino hasta el día que se halló en él la maldad, pero él fue perfecto en todo su camino desde el día que fue creado. El lucero, Lucifer, fue perfecto. En su estado original era perfecto y era el quinto querubín, el querubín grande, el querubín protector, conforme a Ezequiel capítulo 28, del 11 al 19, y Isaías capítulo 14, versículo 12. Acuérdense que alrededor del trono ahora hay cuatro querubines, que lo vamos a ver después. Ahora hay cuatro querubines, pero antes habían cinco querubines y Lucifer era el quinto querubín. Fíjate bien en la pantalla. Fíjate en esa figura que acabo de poner ahí en la pantalla. La Tierra estaba arriba en el universo, como la cabeza o el punto de partida para extender el reino de Dios a través de los demás, a través de los demás de la creación, abajo en la Tierra. ¿Ves? Entonces, en aquel entonces no había división entre Dios y su creación, porque no existía el pecado. Lucifer no se había revelado. Lucifer o Lucero no había conquistado una tercera parte de los ángeles, el hombre aún no existía, o sea, no había pecado. Escuche bien esto. Entonces, en aquel entonces no había todavía división entre Dios y su creación, porque no había pecado, solo había luz, solo había perfección. Por eso podemos entender que en el mundo perfecto de Génesis capítulo 1, versículo 1, no había tapa en el universo. Chequea esto ahí. Chequea esto. No había tapa. ¿Dónde estaba la tierra ahí?
La tierra estaba arriba, ¿ves? En la figura que usted está observando en pantalla, la tierra se encontraba prácticamente arriba y arriba de ella no había nada que obstaculizara, que impidiera el acceso de la presencia de Dios. No había ningún obstáculo, no había ninguna cubierta. Esto es importante que lo entendamos. La Biblia dice que el universo es el segundo cielo. Oído con esto. El universo es el segundo cielo, que también se llama el mar en varios lugares de la escritura. Y tiene la forma de un cono. Es como una pirámide, pero sin tapa, como lo está mirando en pantalla ahí. Parecida, por ejemplo, a la gran pirámide de Egipto. Y vemos esta forma que el mar, que es el universo, es como una mole, como un montón, como un rimero de las grandes aguas. Esa es la figura más o menos que la Biblia, ¿verdad?, ilustra. Dice, por ejemplo, en Habacuc, capítulo 3, versículo 15, caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Está hablando de las grandes aguas, comparando las grandes aguas con el universo. En el Salmo 33, 7 dice, Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Oye lo que dice, Él pone en depósitos los abismos. Entonces, en este sentido, el universo es también como una vestidura, es como una vestidura, es como un poncho de una sola pieza que tiene cobertura en el centro, que tiene abertura en el centro, quiso decir. Amén. Entonces, prácticamente, eh, el universo tiene la forma como de un cono sin tapa, como usted lo está mirando en pantalla ahí. Dice el Salmo, por ejemplo, 104:6, con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. Dice Hebreos 1:10 y 11, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Está comparando algunas cosas con una vestidura. Ahora bien, ahora bien, dice por ejemplo Proverbio 8:27, cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Está hablando aquí cuando él trazaba en círculo la faz del abismo. Entonces, hay una brecha entre Génesis capítulo 1, versículo 1 y Génesis capítulo 1, versículo 2. ¿Y qué pasó allí? Lo que pasó fue que Lucifer, se rebeló con una tercera parte de los ángeles, según plantea la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Porque él dijo, subiré y junto a las estrellas del cielo estableceré mi trono a los lados del norte, según Isaías 14:13, y seré semejante al Altísimo. Cuando la palabra de Dios habla de los lados del norte, se refiere a la morada de Dios, donde está su trono, en el tercer cielo, donde está su trono. Entonces, dice la palabra en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero el 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, cuando usted analiza la palabra estaba, es el verbo tohu del hebreo, que significa vino a ser desordenada y vacía por la rebelión de Lucifer,
o lo que se conoce como el diluvio de Lucifer. Hay gente que piensa que el primer diluvio fue el de Noé. No, el primer diluvio fue el de Lucifer. Fue un diluvio cósmico. Yo he hablado de eso otras veces, aunque no he detallado mucho sobre ese primer diluvio, pero yo he hablado de eso otras veces, lo he mencionado en la iglesia. Yo he hablado sobre el diluvio de Lucifer que desordenó todo. El diluvio de Lucifer, cuando se rebeló contra Dios, produjo un caos en la tierra. Produjo un caos en la tierra. Pero vamos a seguir analizando otros versículos de la palabra que nos habla sobre todo esto. Dice, por ejemplo, el Salmo 48:2, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, en el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Entonces, ¿qué le quiero explicar ahora aquí? En aquel entonces, antes de Génesis capítulo 1, versículo 2, no había tapa. Miren la figura ahí en pantalla. No había tapa en el universo, sino solo lados. ¿Ves? Solo lados. No había tapa en el universo, solo lados. Allá en el norte, en la parte de arriba del universo. Pero ahora, después que se revela Lucifer, ahora hay una tapa, una división, porque Dios negó el segundo cielo que incluyó la tierra que estaba ahí y la negó en agua, con las aguas del mar, y le puso puertas y cerrojos, según Job capítulo 38, del 8 al 11. ¿Ves? Dios negó la tierra, la negó y le puso tapa a la tierra. Le puso tapa a la tierra. Vamos a ponerle esa imagen. Le puso tapa a la tierra. Dice el segundo de Pedro, por ejemplo, capítulo 3 versículos 5 al 6, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció negado en agua. Oye lo que dice la palabra, el mundo de entonces pereció negado en agua. Entonces, debido a este diluvio, podemos observar, Génesis capítulo 1, versículo 2, que la tierra estaba o vino a ser desordenada y vacía. La tierra vino a ser desordenada y vacía. No estaba desordenada y vacía, sino que vino a ser desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, la faz de las aguas que llenaban el universo. Por eso la palabra dice en Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De manera que podemos observar que el segundo cielo estaba lleno de agua, y la tierra fue destruida porque fue removida de su lugar arriba y puesta en cuarentena abajo por el pecado. Mira ahora en la figura dónde está la tierra. Está abajo, ¿eh? Y hay tapa, hay una tapa ya arriba puesta. Hay una división entre el segundo cielo y el tercer cielo. Antes el cielo estaba unido a la tierra, pero ahora hay una tapa que divide el segundo cielo del tercer cielo. ¿Me están entendiendo? Hello, hello. ¿Están aquí o se fueron? Amén, amén, pastor. Entonces, esa rebelión de Lucifer, escuchen esto, esa rebelión de Lucifer produjo esa división. Ya el cielo no está unido a la tierra, sino que ahora hay una división que vino como resultado del pecado. Hay una tapa, ¿te das cuenta? Y la tierra que estaba arriba fue cambiada de posición porque fue negada en agua. La tierra ahora está debajo. Miren la imagen ahí. La tierra ahora está abajo. El segundo cielo estaba lleno de agua.
y la tierra fue destruida porque fue removida de su lugar arriba y puesta en cuarentena abajo por el pecado. Dice Job capítulo 9 5 y 6, dice, Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. ¿Te das cuenta? Entonces, podemos observar esta imagen. ¿Qué fue lo que pasó en Génesis capítulo 1, versículo 2? La rebelión de Lucifer desordenó todo. Y por eso podemos observar que lo que sigue en Génesis capítulo 1, versículo 3, básicamente es una recreación, porque ya la tierra estaba creada, ya la tierra estaba formada. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios comienza a recrear básicamente la tierra. Hubo una recreación, porque la tierra ya existía. Dios creó la tierra en Génesis 1:1 y en Génesis 1:2 la tierra todavía existía. Estaba en caos, estaba sumergida en agua, pero todavía seguía existiendo. Lo único que estaba cubierta de agua, según Génesis capítulo 1, versículos 9 y 10. Pero vamos a ver qué dice Génesis 1. Todos, por favor, busquen la Biblia en Génesis 1, del 6 al 8, porque estoy explicando qué fue lo que vio Juan cuando miró hacia abajo, desde el tercer cielo, cuando miró hacia abajo, que vio un mar como si fuera de vidrio, de cristal. ¿Qué fue lo que él vio? Vamos a ver. Gloria a Dios. Génesis 1, del 6 al 8. ¿Quién lo lee, por favor? Génesis 1, del 6 al 8. Amén. Sí. En el principio creó No, del Dios los 6 al cielos. 8. Del 6 al 8. Génesis 1, del versículo 6 al 8. Amén. Se lee en el nombre de Jesús. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Después que Lucifer pecó, que produjo el caos en la tierra estaba desordenada y vacía, y estaba básicamente, toda la tierra estaba anegada en agua, toda la tierra estaba anegada en agua. Ahora, en el segundo día de la renovación de la tierra vemos la división de las aguas que llenaban el universo. Dios hizo una expansión en medio de las aguas, según dice Génesis capítulo 1, versículo 6. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Ve, hubo una expansión. Dios hizo una expansión en medio de las aguas. ¿Cuáles aguas? ¿Cuáles aguas? En el contexto de Génesis 1:2 eran las aguas del abismo. Las aguas del abismo. Ahora, ¿cuáles son esas aguas del abismo, pastor? Las aguas que llenaban todo el segundo cielo, es decir, el universo. Miren la imagen. Mira, todo esto es el universo y estaba negado en agua. Todo esto es el universo. La tierra estaba negada en agua. ¿Y qué hizo Dios cuando comenzó a recrear la tierra de nuevo? Cuando comenzó a organizar todo de nuevo. ¿Qué hizo Dios? Produjo una expansión. Y para hacer dicha expansión, Dios separó las aguas que estaban arriba de las que estaban debajo. Dios separó las aguas que estaban arriba de las que estaban abajo. Las separó, la dividió. Según Génesis 1:7 que dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas
que estaban sobre la expansión y fue así. Fíjese bien en este evento. Este evento no puede ser la creación de los mares sobre la tierra porque ellos fueron formados el día siguiente de la renovación, según Génesis capítulo 1, versículo 9 y 10. De manera que estas aguas no son las aguas del mar. Estas aguas que Dios separó son las aguas del universo. Fijaos bien, son las aguas del universo. Porque después que Dios hace la separación, la palabra dice, y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. ¿Te das cuenta? La expansión que Dios hizo el día segundo se llama cielos. Génesis 1:8. Y la palabra cielos nota que está en plural, porque la expansión consta de dos cielos, el primer cielo y el segundo cielo. Porque hay tres cielos. En la Biblia solo menciona tres cielos. Está el primer cielo, que es el cielo atmosférico. Está el segundo cielo, que es el cielo espacial, donde están los astros, las estrellas y los demás planetas. Y está el tercer cielo, que es donde mora y habita Dios. Y eso lo menciona el Salmo 148. Habla de los tres cielos allí en el Salmo 148. Por ejemplo, en el Salmo 148, 1 y 2 dice, alabad a Jehová desde los cielos, en plural, alabarle en las alturas, alabadle, vosotros todos sus ángeles, alabadle, vosotros todos sus ejércitos. De manera que el tercer cielo está completamente separado del pecado en la creación abajo. ¿Te das cuenta? Porque hay una tapa, hay una división que separa el tercer cielo del segundo cielo. El Salmo 5:4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Por eso Dios puso esa separación, porque Dios no habita donde hay pecado. Dios no cohabita con la maldad. Dios no habita junto a la maldad. Por eso hay una subdivisión, hay una división en todo el universo y el segundo cielo está subdividido o separado de lo que es el tercer cielo, porque Dios es un Dios santo. Por ejemplo, en Habacuc capítulo 1, versículo 13, la palabra dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puede ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y calla cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Te das cuenta? Esa es la naturaleza santa de Dios. Entonces, en el tercer cielo no hay pecado. En el tercer cielo no hay maldad. El tercer cielo es un paraíso prácticamente. Por eso los que mueren en Cristo, los que mueren hoy en día en Cristo, van a parar al paraíso, van a parar a ese lugar de descanso, donde no hay maldad, donde no hay injusticia. Y Juan fue llevado al tercer cielo, pero también el apóstol Pablo, en una ocasión, fue también trasladado al tercer cielo, según 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2 al 4. Dice el apóstol Pablo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De manera que el segundo cielo es el cielo espacial, es el cielo exterior, donde está el sol, donde está la luna, donde están las estrellas. Es el gran vacío oscuro arriba de nosotros. Ese es el espacio, el segundo cielo. Y lo menciona el Salmo 148:3. La palabra dice en el Salmo 148:3, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Ahí está hablando ese salmo del segundo cielo. Ahora en Génesis 1:2 la palabra dice, y la tierra estaba o vino a ser desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Te das cuenta?
sobre la faz de las aguas. Se está refiriendo no a las aguas del mar, sino a las aguas del universo. Y la tierra fue anegada, fue zambullida en esas aguas. Gloria a Dios, fue zambullida en esas aguas. Dice Job 26:7, Él extiende el norte. El norte es la morada de Dios. Él extiende el norte. Sobre vacía, cuelga la tierra sobre nada. ¿Te das cuenta? O sea, ya el tercer cielo está lejos del segundo cielo. Ya el segundo cielo y el tercer cielo no están unidos, están divididos, porque Lucifer se rebeló contra Dios y es por eso que en esta dispensación, en este tiempo, Lucifer habita ¿dónde? ¿Dónde habita Lucifer y sus demonios? Es en el segundo cielo. Podemos observar por eso que el hombre no tiene ningún dominio sobre el segundo cielo, porque ese territorio llamado segundo cielo por el momento le pertenece a nuestro enemigo, que la palabra le llama el Leviatán. En el libro de Job, capítulo 1, en Job capítulo 2 y en Job capítulo 41. ¿Y el Leviatán quién es? Es Satanás, es el diablo. Es el diablo. Ahora algo pasó y es que en Génesis capítulo 1, versículo 6, la Biblia dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios entonces agarra y crea al ser humano, lo coloca en la tierra para que domine sobre ella. Y dice el Salmo 115:16, los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres, porque la tierra fue creada por Dios para que fuese habitada. Amén. Dice el Salmo 104, del 25 al 26, he allí el gran y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Entonces, el primer cielo es la atmósfera de la tierra donde hay granizo, donde hay nieve, donde hay vapor y viento. Ese es el cielo atmosférico, el primer cielo, según el Salmo 148, del 7 al 8. Hay tres cielos en definitiva, y son tres cielos que hay, según la Biblia. Y este es el primer cielo que menciona el Salmo 148, versículo 7. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Ese es el primer cielo. Mirad los cielos y ve y considerad que las nubes son más altas que tú. Job 35:5 está hablando del primer cielo. La palabra está hablando ahí del primer cielo. Amén. Entonces, observa bien de nuevo la figura. El universo, el segundo cielo, está encima de la tierra que está debajo, pero hay agua debajo de la expansión de los cielos, debajo del universo. Porque dice el Salmo 136, versículo 6, al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Él extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Amén. Entonces, las aguas que están arriba de la expansión forman la faz del abismo. Esta faz de las aguas está congelada porque la temperatura en el espacio es casi cero absoluto, porque ahí no hay movimiento molecular, ahí no hay movimiento molecular. Entonces, por eso, cuando
Juan es trasladado al tercer cielo, que mira hacia abajo, él ve las aguas congeladas y él ve como un mar de vidrio. Él ve un mar de vidrio porque esas aguas están congeladas, porque la temperatura en el espacio es casi cero absoluto. No hay movimiento molecular allí. Dice el Salmo 148:4, alabarle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. ¿Ves? La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Note que Dios estaba arriba de las aguas en el tercer cielo. Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Dice la palabra en Job 38:30. Y dice Job 37:18, extendiste tú con él los cielos, firme como un espejo fundido. Entonces, desde arriba, desde el tercer cielo, desde la presencia misma de Dios, cuando Juan ve hacia abajo, Juan, cuando es raptado o arrebatado al tercer cielo, que él mira hacia abajo, Juan lo que ve es la faz del abismo, que se ve como un mar de vidrio. Esto es exactamente lo que Juan está viendo en Apocalipsis capítulo 4, versículo 6. Después que Dios lo arrebata al tercer cielo, Juan entonces comienza a observar desde allá arriba, porque está parado sobre la faz del abismo, y cuando mira hacia abajo, ve un mar de vidrio semejante al cristal, porque ve la faz de las aguas perfectamente congeladas. Por eso dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. ¿Lleno de qué? De ojos delante y detrás. Ahora, él ve ahí a cuatro seres vivientes. Y esos cuatro seres vivientes están adorando al más santo, al más santo, al más santo. Los cuatro seres vivientes que Juan ve son los mismos cuatro querubines que Ezequiel vio en Ezequiel capítulo 1, versículo 4 hasta el 28, y en Ezequiel capítulo 10, versículo 1 hasta el 22. Y chequea la comparación que yo hago en estos dos cuadros. Chequea la pantalla y observe los seres vivientes que menciona Apocalipsis capítulo 4 y los seres vivientes que observa Ezequiel en el capítulo 1. ¿Te das cuenta? Son los mismos seres vivientes. Son los mismos seres vivientes. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 4, versículo 6, podemos observar que estos seres vivientes tienen algo que ver con el trono. Igualmente lo que vio, por ejemplo, Ezequiel en Ezequiel 1, del 26 al 28. Son llamados ambos cuatro seres vivientes. Son ambos llenos de ojos delante y detrás. Tienen cara de león, tienen cara de becerro, tienen cara de hombre y tienen cara de águila. Increíble. Sin embargo, a pesar de las descripciones, tanto en Apocalipsis como en Ezequiel, podemos observar que las descripciones son parecidas. Pero a pesar de que son parecidas, hay algunas diferencias entre ellas. Hay alguna diferencia entre ellas. Por ejemplo, en primer lugar, Juan dice en Apocalipsis que los seres vivientes tienen 6 alas, pero Ezequiel dice que solo tienen 4 alas. Ezequiel menciona las ruedas de estas criaturas, pero Juan no la menciona. Entonces, en Apocalipsis capítulo 4, nosotros podemos observar estos seres junto al trono y alrededor de él. Pero en Ezequiel ellos estaban debajo del trono de Dios. Entonces, ¿cuál es la explicación de esta diferencia?
La explicación de esta diferencia entre lo que Juan vio y lo que vio Ezequiel son los movimientos de esos seres vivientes. Esa es la diferencia, el movimiento. Juan fue arrebatado a la mitad de la tribulación y ve a los querubines alrededor del trono, pero no están en movimiento. ¿Te das cuenta? Mientras que Ezequiel tuvo una visión de la segunda venida de Cristo y entonces él vio a los querubines moviéndose, viniendo con Cristo, que es diferente. Así que se entiende perfectamente la diferencia entre el número de alas. Cada uno de los cuatro seres vivientes tiene 6 alas, dice la palabra. Pero sin embargo, Ezequiel lo ve con 4 alas. Pero esos querubines tienen 6 alas. Lo que pasa es que cuando Ezequiel lo vio en movimiento y por eso no pudo observar las 6 alas. Y como estábamos hablando con dos, solamente pudo observar 4 de ellas. Según Ezequiel 1:11a, esos seres vivientes, esos querubines, se cubren el cuerpo con otras 2 alas y con 2 vuelan también. Usan 2 alas para volar. Por eso es que Ezequiel, cuando ve estos querubines en movimiento, no menciona el último par de alas, porque él vio a las criaturas volando, según Ezequiel 1:12, y estaban usando las 2 alas para volar. Pero Juan, cuando lo ve, menciona las 6 alas, porque Juan ve los 4 querubines parados. Y esta misma explicación sirve para explicar y aclarar las otras diferencias. Ezequiel vio a los querubines moviéndose en el contexto de la segunda venida de Cristo, mientras que también ve sus ruedas también. Y Juan no ve la rueda porque lo vio parados en el cielo. Entonces, cuando los querubines vienen en la segunda venida, no estarán alrededor del trono como Juan los ve, sino debajo del trono como lo ve Ezequiel. Así que podemos decir con buena certeza que los 4 seres vivientes que Juan ve y describe en Apocalipsis 4 son los mismos querubines que Ezequiel vio siglos antes. Entonces es importante notar que no se menciona el quinto querubín en ninguno de esos pasajes, ni en Apocalipsis, ni en Ezequiel, porque ese quinto querubín ya se había revelado contra Dios. Acuérdense que ese quinto querubín era el lucero. Y el lucero lo menciona en Ezequiel 28, del 11 al 19. Se llamaba lucero antes de su caída, Lucifer antes de su caída. Y después que cae, el lucero se convierte en Satanás, se convierte en el diablo, según Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. Entonces los 4 querubines están alrededor del trono en el cielo. Lucero era un querubín protector y por esto estaba encima del trono, según lo que la palabra de Dios plantea. Amén. Esto es bien interesante que nosotros lo entendamos. Dice Ezequiel 28, del 14 al 15. Alguien que lo lea, lo puse en pantalla ahí para que lo lean. Por favor, alguien que lo lea. Ezequiel 28, del 14 al 15. Amén, dice. Ezequiel 28, del 14 al 15. Sí, dice. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Te das cuenta? Eran 5 querubines que habían, pero hubo uno que se rebeló y ahora quedaron 4 querubines. Lucifer se rebeló contra Dios y él era la criatura más poderosa de toda la creación de Dios, porque él protegía la mera presencia de Dios, la misma presencia de Dios, y cayó, se rebeló contra Dios. Y por eso él produjo el caos, según Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2.
El primer diluvio se conoce como la rebelión de Lucifer, porque desordenó la tierra y la tierra quedó negada en agua y en oscuridad. Pero el Señor acabó con su golpe de estado y por eso se produjo el primer diluvio universal, que no es el de Noé. El de Noé fue el segundo diluvio que afectó la tierra, pero este diluvio afectó el universo completo. Se conoce en la Biblia como el primer diluvio universal. Dios llenó todo el universo de agua y puso la faz del abismo, puso la tapa del universo, puso agua congelada. ¿Y por qué puso esa agua congelada? Para separarse de Satanás y la creación que ya estaba contaminada del pecado. Y como él es un Dios santo, él no puede habitar o cohabitar con la contaminación. Por eso puso una tapa. Amén. Gloria a Dios. Entonces, volviendo a Apocalipsis capítulo 4, podemos observar que los cuatro seres vivientes adoran a Dios como el más santo, y esta es la misma adoración que se le da, que le dan los serafines a Dios. Esta es la misma adoración que le dan los serafines a Dios. Esos cuatro seres vivientes adoran a Jehová, adoran a Dios, adoran al santo. Dice Isaías 6, del 2 al 3. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria, de su gloria. Entonces los serafines son otras criaturas en el cielo, diferentes de los querubines. Y los serafines solo se mencionan en Isaías capítulo 6. Esas son otras criaturas angelicales que están en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Alguien que busque ahora Apocalipsis 4 del 9 al 11 para que lo lea. Apocalipsis 4 del 9 al 11. ¿Quién lo lee? Gloria a Dios. Apocalipsis 4 del 9 al 11. Apocalipsis 4 del 9 al 11. Darling. Amén. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dice así. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron. Amén. Amén, amén. Amén. Entonces, en la próxima enseñanza vamos a continuar explicando los versículos 9 hasta el 11 y los otros versículos. O sea, del 9 al 11 lo vamos a explicar y luego vamos a entrar al capítulo 5 de Apocalipsis para seguir explicando los otros versículos.
Entonces, me tomé un gran tiempo explicando lo que es el mar de vidrio o de cristal para que ustedes entiendan contextualmente, teológicamente, qué fue lo que Juan vio número uno y qué pasó, por qué el universo se dividió de la forma en que se dividió. Eso vino como consecuencia del pecado. Se produjo la división del primer cielo, segundo cielo y tercer cielo, donde antes no había ese tipo de división, sino que el tercer cielo prácticamente estaba unido al segundo cielo y al primer cielo. No existía esa división, que es lo que el Señor va a restaurar, porque todo esto tiene una enseñanza, tiene un contexto, y es lo que el Señor va a restaurar en la eternidad. Ya en la eternidad no habrá esa subdivisión. ¿Están entendiendo? Todo será como al principio, antes de que Lucifer pecara, porque la palabra dice que no habrá necesidad ni de sol ni de luna, porque el rostro de Jehová va a iluminar la ciudad. O sea, eso va a volver de nuevo a su origen. No habrá ningún tipo de impedimento y tapa entre el cielo y la tierra. Gloria a Dios. Literalmente, el cielo estará unido a la tierra como estaba al principio, pero el pecado produjo caos. Lucifer dañó todo, descontroló todo, y por eso la tierra, que fue creada perfecta, fue anegada en agua, se produjo el caos, la oscuridad. La primera rebelión de Lucifer trajo ese caos, pero entonces el Señor por eso produjo una recreación y comenzó a recrear la tierra y allí colocó al hombre que había creado a su imagen y conforme a su semejanza, porque Dios quiso hacerlo así. Dios quiso tener una familia y por eso creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Hay mucha tela por donde cortar en este tema, porque el primer diluvio fue el diluvio de Lucifer y no el de Noé. Y el primer diluvio fue tan poderoso que negó no solo la tierra en agua, sino todo el universo. Dios detesta el pecado, Dios detesta la iniquidad y por eso no cohabita con la desobediencia y el pecado. Y por eso ahora mismo ningún ser humano tiene acceso al tercer cielo porque se produjo esa subdivisión. Cuando Juan es arrebatado al tercer cielo, gloria a Dios, y observa hacia abajo, ve la tapa congelada y la ve como un mar de vidrio, como de cristal. ¿Te das cuenta? Del agua del universo congelada. Eso era básicamente lo que quería explicarle teológicamente según las investigaciones que hemos hecho y que hemos plasmado en esta enseñanza de hoy. Toda esa información está disponible en los comentarios bíblicos, en diferentes comentarios bíblicos, y todo esto tiene su contexto. Tiene su contexto. Entramos ahora a la sesión de preguntas. Preguntas. Hello. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta o inquietud? Aprendimos muchas cosas hoy. Hola, Sí, Lisette, bendiciones. amén. Bien, Dios le bendiga a todos. Amén, amén. Eh, Mi pregunta, yo llegué un poquito tarde, perdón, era que estaba en otra reunión, pero cuando estamos hablando de que Dios le puso una tapa al universo, porque se congeló, ¿verdad? Para hacer una división. ¿Es una interpretación de los estudios o es como que hay una base sumamente bíblica para eso, unos datos bíblicos? Perdón que fue que llegué tarde. Bueno, lo que pasa es que llegaste tarde. Sí, hay muchos textos bíblicos que hablan sobre lo que se produjo con ese primer diluvio, el diluvio de Lucifer. Mostramos varios textos bíblicos que hablan sobre esa tesis. Ok, cuando envíes la grabación, entonces la reviso bien. Muy interesante. Gracias. Claro, claro. Cabe destacar, cabe destacar que esta explicación la hemos
recopilado de diferentes comentarios bíblicos y informaciones que están ahí disponibles en libros, en enciclopedia bíblica, en comentarios bíblicos. Es una posición teológica que asegura que el primer diluvio fue ese, el que produjo la rebelión de Lucifer y el mundo antiguo fue negado en agua. Casi siempre la gente piensa que se está refiriendo al de Noé, al diluvio de Noé, pero en este tipo de diluvio, es el de Lucifer, no existía todavía el ser humano, no había hombre, y ese mundo fue negado en agua. Y por eso en la recreación Dios comienza a reorganizar todas las cosas. Kelvin y Vivian, Dios bendiga. ¿Alguna pregunta? Amén. Buenas noches, pastor. Amén. Buenas noches a todos. Quiero hacer un comentario de algo que me llama la atención es sobre los tronos. Sí, Están compuestos por las 12 tribus de Israel y por los 12 apóstoles. Entonces me llama la atención de que los patriarcas, o sea, usando la lógica, no están en ese grupo como tal, sino que es una representación de su descendiente. correcto. Me explico, no aparece, por ejemplo, Abraham como tal, ni Jacob, ni Isaac. Entonces uno dice, bueno, estos grandes hombres de Dios, ¿cómo no aparecen al menos en ese escenario? Porque puede que Dios tenga eh, otra herencia reservada para ellos. Correcto, correcto. Ya eso tiene que ver con lo que es la soberanía de Dios. Y acuérdate que yo dije al principio que esta explicación no es precisa, no es 100% precisa, sino que uno acomodando la escritura con la misma escritura, uno llega a esa conclusión, pero no es algo que uno puede decir, esa es la conclusión, no es precisa 100%. Sí, así Alexander, es. Alexander, Amén, bendiciones, pastor. Mi pregunta es un poco a la par de la de Lisette, sí, eh, porque entendemos que si hay tres cielos, ¿no? El primer cielo, que es un cielo ya el que podemos ver, el segundo cielo, que es un cielo ya donde está el universo, y el tercer cielo donde habita Dios, ¿no? Esto que entendemos que hay agua congelada, digo yo, se puede entender como que es algo, porque entendemos por sí que lo espiritual no es medible. Yo soy medible, el aire es medible, aunque sea molecularmente, pero lo espiritual no es medible. Eso ya otra dimensión en lo que Dios te puede llevar y en la que Él habita. Entonces, yo quiero entender, esta agua congelada se puede interpretar como que es medible, como yo, lo molecular, se o es algo puede, que es. se puede interpretar así, porque acuérdate que Juan está en el tercer cielo y desde el tercer cielo, cuando mira hacia abajo, ¿qué es lo que ve él? Él ve un mar como de cristal. Recuerda que luego Dios le va a mostrar otras cosas que suceden acá abajo en la tierra. Y lo que Juan está mirando en la tierra también es medible en el contexto escritural de la profecía de Apocalipsis. Entonces, cuando Juan ve desde arriba, desde el cielo hacia abajo, él ve las aguas congeladas y la ve en forma como de mar de vidrio o de cristal. Ok, bueno, yo hago esta pregunta porque realmente hay, hay ciertas cosas ciertos descubrimientos, ¿no? Que un poco difieren de esto. Eh, sabemos, obviamente, que la ciencia es imperfecta delante de Dios y avanza a nivel que el hombre avanza y Dios es perfecto y el hombre nunca se va a comparar con Dios, ¿no? Pero mire, hay un punto que tal vez no lo expresa de esta misma forma como está las láminas que usted lo puso, pero hay una palabra que sí está en Isaías 40:22, que eso sí coincide un poco con cómo por lo menos la física
describe el universo, que es el segundo cielo según lo que se está estudiando. Y si usted me permite leerlo, pues lo leo. Léelo. Dice la palabra, Él es el que está sentado sobre los redondos de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Y Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. O sea, esto es una explicación que él dice literalmente que extiende los cielos laminalmente. Sí. Eso ya se lo dejaré yo a usted y al que quiera investigarlo, pero el Premio Nobel de Física 2011 describe que el universo está creciendo por materia oscura y la forma en que crece es de forma laminal. Asimismo, como alguien que lo está extendiendo para... Esto es una que describe un poquito ahí. Yo hacía alusión siempre a esto, pero de la forma que usted lo describe, me es un poquito ahí como que me perdió un poquito, por decirlo así. Lo que pasa es que yo estoy describiendo un cuadro de lo que Juan vio. Oh, perfecto, perfecto. Claro, no estoy diciendo que el universo está limitado, ni que el universo es de ese tamaño. Quise poner esa ilustración para que más o menos los oyentes, los que están estudiando esta palabra, pues entendieran un poquito de lo que sucedió y por qué Juan, desde su cuadro, desde su contexto, cuando mira hacia abajo, con una visión básicamente no como la de Dios, no con una visión básicamente limitada, cuando él observa hacia abajo, él ve el mar como de vidrio. Ahora, con esta explicación, yo no quiero decir que el universo está completamente congelado, que él vio el universo completo en todo su esplendor, no, sino que la parte que le permitió Dios ver, cuando él ve hacia abajo, él ve un mar como de vidrio congelado, se está refiriendo a las aguas congeladas del universo. Ok, perfecto, ya pues es entendible para mí ahí. Incluso la palabra dice Perfecto. que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Él es tan grande y tan poderoso que los cielos de los cielos no lo pueden contener, refiriéndose al primer cielo y al segundo cielo, dando a entender que él habita en otra dimensión, que es el tercer cielo. Pero al Correcto. principio, lo que yo expliqué hoy fue algo muy profundo. Al principio, antes de que Lucifer se revelara, antes de que Lucifer pecara, todo era perfecto. De hecho, la tierra existía. Ya Dios la había creado y la había creado de antemano para que fuese habitada. Tú ves, la había creado de antemano para que fuese habitada. De ahí es que se cree, de ahí es que se cree y se saca la teoría de que los dinosaurios existieron antes de que Adán y Eva existieran, porque Dios creó la tierra Ok, para que fuera habitada. Cuando Lucifer, pero eso es otro tema mucho más amplio, no quise hablar de eso porque es muy largo, la enseñanza se va a tardar todavía mucho más larga, no quise hablar sí, de y crea muchas es dudas. demasiado larga. Entonces, Eh, ¿qué resulta? Que cuando Lucifer se revela como querubín protector, se rebeló contra Dios, quiso ser semejante a su creador, quiso recibir la adoración, entonces el Señor lo destituye. Cuando el Señor lo destituye, entonces crea el caos que crea en el universo. No había tapa, yo explicaba que no había tapa, no había nada que dividiera el cielo de la tierra y del universo, había una total armonía porque el pecado no existía y Dios no habita donde hay pecado. Él es santo. En su propia naturaleza, Él es santo. Él no cohabita con la iniquidad. Entonces, cuando Lucifer se revela y convence hasta cierto punto una tercera parte de los ángeles, ya ahí se produjo un caos demasiado fuerte en el universo. Y la tierra, entonces, según Génesis 1:2, vino a ser el verbo en el hebreo, en el libro de Bereshit, capítulo 1, versículo 2, el verbo hebreo es tohu, que significa no era que estaba la tierra desordenada y vacía, sino que vino a sino que ser vino desordenada y vacía. Ustedes me han escuchado muchas veces dando esa explicación en la iglesia, pero la doy por arribita. ¿Por qué la doy por arribita? Porque se exige bastante explicación bíblica, con mucho contenido e información bíblica, para dar ese tipo de explicación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué la tierra estaba
desordenada y vacía, pero hoy yo solo expliqué el por qué. Ok. Ahora, Fue como resultado de la rebelión de Lucifer. Dos preguntas sí me surgen. La primera pregunta es que si la Tierra, ya que esto, a ver si entendió, si no me pierdo, es una pregunta, ¿no? Si la Tierra como creación anticipa, es antes de la misma creación de este querubín protector Lucifer, ¿o no? Para mí sí, para Ok. mí sí. La tierra existía desde el principio. Dios la creó con un propósito. Pues, entonces podemos interpretar desde ese punto que la Tierra era creada incluso antes del mismo, podemos decir, mundo espiritual o tercer cielo. La tierra existe desde el principio. La palabra principio significa antes de que el hombre existiera, ¿verdad? Mucho antes. Ok. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando Lucifer se revela, la palabra misma dice que fue arrojado a tierra. Jesús dice, Oh, yo veía a Satanás descender del cielo como un rayo de luz, dando a entender que la tierra ya existía cuando él se reveló. La tierra ya existía y estaba en perfecto orden y la tierra se desordenó como resultado de esa rebelión y el mundo fue anegado en agua. Pero cuando fue anegado en agua todavía Adán no existía, ni Eva tampoco, porque Dios tuvo que ok. reorganizar la tierra según Génesis capítulo 1 versículo 2 en adelante. Amén. Ahora mi segunda pregunta y con eso ya termino. Entonces podríamos decir así que la Tierra en principio era el pináculo de todo lo existente, por encima incluso de lo espiritual, No, porque no, estaba conectada al Dios no, mismo. no, así No, no, así no, 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 no. pues si estaba conectada a Dios, digo No, yo. cuando yo digo que estaba conectada a Dios, es que toda la creación, de una u otra forma, está conectada a Dios. Lo que pasa es que había armonía en la creación, porque no Ah, hay ok. que O sea, explicarlo. desde el punto de vista de armonía es que estaba Ajá, conectada. correcto. Oh, that's Es right. como That's right. nosotros, cuando Perfecto. nacemos de nuevo, cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos del agua y del Espíritu, entramos en armonía con el tercer cielo, que es Dios. Ok. Perfecto. Correcto. Ya me duda saldada ahí. Israel, levanta la mano. Amén, amén, bendecido. Amén, bendecido. Ey, sí, es que yo mirando con todo esto que habla de la tierra y un diluvio que hubo antes y todo lo que ha contado, me recuerda mucho un mensaje que usted dio hace 15 años y yo estaba ahí. Wow, Ey, ese mensaje, me acuerdo hasta el nombre, Renovación, wow. allí en Barahona, yo lo visité. Sí, Sí, eso me acuerda de eso. sí, Entonces, sí, desde el día de ese mensaje, yo caminando aquí en esta isla de Puerto Rico, ¿verdad? Que es una isla pequeña. sí, pequeña. Sí, yo he subido la loma más alta aquí, los cerros más altos, Sí, y yo puedo ver, aún en la cima alta, que son, bueno, es un poco más bajita que la nuestra, que Quisqueya, puedo sí. ver los socavones de agua, Wow. socavones de agua, que yo digo, hombre, ¿cuándo hubo agua por aquí? ¿Te das cuenta? Ahí está. Sí, y puedo ver en algunos una piedra que son arrecifes de mar. Correcto. Y puedo ver en alguna loma alta, arena de mar, Sí, sí. aquí en esta isla de Puerto Rico. Digo, Así wow, ¿y es. cuándo hubo todo eso? Y eso, de aquel mensaje que en el 2010 yo estuve allá en Barahona y usted lo predicó Renovación, así se llamaba, que me encantó. Desde ese día yo siempre he estado eh, enamorado de esos temas. Amén. Me acuerdo ahora de estos temas que está hablando esta noche. Sí, Ya te veo. es un tema que casi no se trata porque este tema se da básicamente en la escuela teológica y casi Ok. nadie predica acerca de este tema, pero es importante que la gente sepa qué pasó en Génesis 1:2, por qué la tierra vino a ser desordenada y vacía y qué sucedió. Fue que esa rebelión fue tan poderosa que se produjo un caos en el universo, en el cosmos, se produjo un caos en el universo, en el cosmos, y la Tierra bajó de una Ujú, posición a otra. Lo leímos el texto. ujú.
bajó de una posición a otra y fue anegada en agua por completo. La tierra entera fue anegada en agua. Ok, Y ok. aquí también yo he visto eso, aquí en Dominicana. Uno va, por ejemplo, aquí en el sur, esas montañas, cuando uno viene de Azo para Barahona, que son desérticas, tú te encaramas en esa montaña y tú encuentras caracoles, tú encuentras arrecifes, tú encuentras cosas de mar. Y uno dice, ve acá, pero ¿cuándo fue que hubo agua? Y la respuesta está en la Biblia, en la palabra de Dios. Sí, hace poco lo vi bajando de Pedernales a Barahona, vi en lo alto, vi ese tipo de piedra y arrecife por Amén. allí. Sí, sí, sí. Bueno, Dios les bendiga. Ni se quiere preguntarle algo más, hablar algo más. Sí, Lisette. Todavía hay tiempo. Sí, sí, hay tiempo para dos preguntas más. Ok. Hablando de los dinosaurios, cabe la posibilidad de que los dinosaurios sí existieran, porque la ciencia tiene bastante evidencia, digámoslo así. Sí, claro, Pero, ¿ah? claro, Pero, por eso yo creo, por ejemplo, yo creo en el carbono 14, que la Tierra tiene millones de años. Lo que ujú, pasa es que nosotros, a la luz de la palabra de Dios, cronológicamente decimos que la Tierra tiene 6.000 años, pero es a partir de la creación de Adán. exactamente. Pero antes de Eso que Adán sí. existiera, que la Tierra existía, y cuando ellos como científicos hacen el experimento del carbono 14, llegan a la conclusión de que la Tierra tiene millones de años. Ahora, aquí en la Tierra hubo una alteración cuando Lucifer se revela contra Dios, se produce ese caos en el universo y eso afecta a la creación, afecta a la tierra y la tierra es removida de su lugar y queda sumergida en el agua, negada en agua, y ahí es donde mueren esos animales que existían ya previamente en la tierra. Pero de hecho, también yo pienso un segundito. Yo también pienso que igual como se habla del meteoro que cayó allá en Yucatán, en México, Ajá, yo pienso que aunque no esté registrado en la palabra, puede ser un hecho que aconteció también, correcto, correcto. porque la tierra se renueva cada vez más. Ahora, lo que no creo es que salimos del mono, pero la verdad es que la tierra nos da evidencia de que se renueva constantemente y que las especies se extinguen por una u otra cosa. Y nacen nuevas especies, y nacen nuevas especies. Exacto, Pero ¿por qué exacto. nacen nuevas Sí, especies? Porque Dios le dio una orden a la tierra y le dijo, le dio la orden a la tierra en la recreación, fue eso, le dijo a la tierra que ella debía producir toda clase de semilla que dé fruto. exacto, Y la exacto. tierra, aunque tú no siembres nada en la tierra, crece en semilla, que tú dices, pero ¿de dónde fue que vino esta semilla? Es que Dios le dio una orden a la tierra y la tierra sigue ejecutando esas órdenes. Definitivo. Lo que sí creo que eso fue antes de la creación del hombre, Claro que sí, lo de los dinosaurios. y mucho antes, claro que sí. ¿Alguien más quiere preguntar algo más? Vamos a dejar un chin para el viernes. Amén, porque el viernes continuamos, pero yo quise explicarle hoy ese dato curioso de que cuando Juan estaba en el tercer cielo, ya en la presencia de Dios, que miró hacia abajo, él ve un mar como de vidrio, como de cristal. Y quería explicarle eso ahí, porque yo sé que muchos de ustedes no tenían acceso a este tipo de información, pero ya tienen acceso. Yo les recomiendo que vuelvan a leer, que vuelvan a ver el video para que tengan una comprensión acerca de lo que le acabo de explicar. Dios le bendiga a todos, Dios le guarde, Dios bendiga a Kelvin y a Vivian, Dios bendiga a Kelvin Abel Jr., Dios bendiga a Josías, a Efraín, a Ana Medina, a Ibelice, Dios bendiga a Alexander Martínez, Dios bendiga a Dani, que también está ahí conectado, Evangelina, Dios te bendiga, Kenia Curi, Israel y Lisette, Dios bendiga. ¿Quién más está ahí en pantalla? Veo ahí un usuario de Zoom, que no sé quién es, no tiene el nombre, solamente dice usuario de Zoom, no sé quién es ese o esa. ¿Quién más está ahí que no mencioné? Gloria a Dios. Pastor, Dios me lo bendiga. Esto no me quiere abrir. ¿Quién es?
Natalia Ah, Pastor. Dios te bendiga, Natalia, y Dios bendiga a Sardis. Entonces, Amén, amén. sigamos orando por nuestro país, la República Dominicana, y por los países que van a ser afectados por esta tormenta. Hay mucha agua que viene por ahí. Sigamos orando para que Dios, ¿verdad? Como siempre lo hace, tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar para así ser despedido. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tus bendiciones, por tu presencia. Gracias porque los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Que esta palabra quede grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones y que podamos entenderla. Padre, te presentamos nuestro país, cubre nuestro país, cubre Puerto Rico también y cubre cualquier otro país que va a ser afectado por esta tormenta. Mete tu mano, Señor, como siempre lo hace. Salva las almas. En el nombre de Jesús, ten misericordia de los necesitados y que tu palabra se siga glorificando. Nos vamos a despedir ahora los unos para con nosotros, Señor Jesús. Dame un sueño reparador y que podamos dormir bien en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos, bendiciones. Dios le bendiga y Dios le guarde. Bendiciones. Amén, bendiciones.